Mi padre creyó en mi madrastra. Y la vida se lo cobró 7 años después. Mi madrastra me lanzó acusaciones completamente falsas y muy perturbadoras con el propósito de que no pudiera acceder a la herencia que me dejó mi padre, y lamentablemente, él decidió creerle. Pero después de 7 años, apareció de nuevo llorando, suplicando porque necesitaba a su hijo durante los momentos más difíciles y oscuros de su vida. Hola a todos. Cuando yo tenía apenas 9 años, mis padres biológicos decidieron separarse y llegaron a un acuerdo para compartir la custodia. Durante la semana, pasaba 5 días en casa de mi mamá, ya que vivía más cerca de mi escuela, y los fines de semana me iba a quedar con mi papá. A pesar de la ruptura de su relación, ambos se comportaron de manera cariñosa y atenta conmigo. Aunque no me agradaba que mis padres ya no estuvieran juntos como familia, comprendía que me seguían amando por igual, independientemente de su situación como pareja. Un par de años después, mi papá conoció a Claudia, quien se convertiría en mi madrastra. Cuando me la presentó por primera vez, yo tenía 11 años. Ella me pareció una persona muy amable, y mi papá irradiaba felicidad por presentarnos, esperando que tuviéramos una buena relación. Claudia tenía 2 hijas gemelas llamadas Julia y Celeste, que por entonces tenían 14 años. Las 2 habían sido criadas exclusivamente por ella, ya que el padre biológico de las chicas había estado completamente ausente desde el día en que nacieron. Debido a esto, eran bastante inmaduras para su edad y solían hacer berrinches escandalosos en público si no se les compraba lo que querían o si las cosas no salían como ellas esperaban. Yo era una persona muy tranquilo, tímido y reservado, completamente diferente a ellas. Así que me limitaba a sentarme en silencio, observando sus rabietas mientras se comportaban de forma ridícula. Un año después de comenzar su noviazgo, mi papá y Claudia decidieron casarse. En ese momento yo tenía 12 años, y hasta mi mamá asistió a la boda con una actitud positiva. Yo me sentía muy contento de tener nuevos miembros en la familia. Creía sinceramente que Claudia y yo nos llevábamos bien, hasta que unos meses después de su luna de miel, una mañana estando solos, me confesó sin rodeos que en realidad no le agradaba en absoluto y que solo fingía llevarse bien conmigo por el bien de mi papá cuando él estaba presente. Me dijo también que mientras mi papá no estuviera, no debía molestarla en lo absoluto, porque odiaba ver mi cara ya que le recordaba demasiado a mi madre. Mis sentimientos se destrozaron al escuchar sus crueles palabras, algo que jamás esperé oír de su parte. A mí ella realmente me caía bien y creía que podíamos tener una buena relación. Sin embargo, lamentablemente, ella nunca tuvo la misma intención. Las gemelas, por supuesto, escucharon todo lo que dijo, y después comenzaron a burlarse de mí, diciéndome que yo no tenía un papá y que el mío las quería más a ellas que a mí. Recuerdo haber corrido a contarle todo esto a mi mamá, llorando. Ella inmediatamente llamó a mi papá y lo confrontó duramente. Él le aseguró que no había forma de que Claudia hubiera dicho algo así, y que seguramente yo la había malinterpretado. El fin de semana siguiente, cuando fui a ver a mi papá, noté que Claudia estaba claramente molesta. No dijo absolutamente nada delante de él, pero tan pronto como se fue, me miró con rabia y me susurró amenazante que, si alguna vez le contaba a mi madre algo sobre ella, se aseguraría de que mi papá desapareciera de mi vida. Incluso me amenazó con que pediría el divorcio y se llevaría todo el dinero, así que, si yo no quería ver a mi papá en la calle, debía quedarme callado. En ese momento solo tenía 12 años y estaba aterrado por lo que pudiera pasarle a mi padre, así que solo asentí con la cabeza. Desde ese instante, Claudia pareció dedicarse a hacer de mi vida un infierno cada vez que estábamos solos. Como era un niño, pensé que no tenía otra opción más que aguantarlo en silencio mientras pudiera. Ella me atacaba con palabras crueles y burlas, y yo no decía nada, esperando con todas mis fuerzas que eventualmente se detuviera. Se burlaba constantemente de mi estatura, de mi peso, e incluso de mi apariencia, diciendo lo desagradable que era. Yo deseaba que mi papá se diera cuenta de algo, pero nunca notó nada extraño. De hecho, creía que Claudia y yo nos llevábamos de maravilla, y me obligaba a acompañarlos a almuerzos, salidas de compras y otras actividades junto a ella y las gemelas. Claudia usaba la tarjeta de crédito de mi papá para pagar todo, pero no me dejaba comer como los demás. Solo me permitía tomar sopa o postre, el plato fuerte estaba prohibido para mí. Me sentaba allí, sintiéndome miserable, mirando cómo comían mientras yo contenía las lágrimas en silencio. Después, volvía a casa con hambre, y ella me mandaba directo a la cama sin darme nada de cenar. Hubo muchas noches en las que me dormía llorando,
con el estómago vacío y el alma herida por el odio que ella me demostraba constantemente. En ese punto me sentía atrapado, asustado, furioso y desilusionado, no solo con Claudia, sino también con mi papá. Por eso empecé a tenerle miedo a los fines de semana, y cada viernes intentaba evitar ir a su casa, inventando excusas como dolor de estómago para quedarme con mi mamá. Eventualmente, mis padres comenzaron a notar este patrón, y mi papá me llamaba triste por no poder verme. Mi mamá también me preguntaba si había algún problema, pero yo siempre me quedaba en silencio, aún temeroso de las amenazas de Claudia. Cuando cumplí 14 años, mi papá organizó un viaje familiar a Grecia para todos nosotros, incluyéndome. Al principio no quería ir, pero mi madre me convenció diciéndome que era una oportunidad única para conocer un lugar nuevo y expandir mis horizontes. Así que, sin mucho entusiasmo, accedí a ir. Como siempre, Claudia actuaba como si fuera la madrastra perfecta delante de mi papá, abrazándome y preguntándome sobre mis estudios, como si realmente le interesara lo que pasaba conmigo. Sin embargo, noté que había comenzado a provocarme de forma sutil, con una voz dulcemente hipócrita, lo que para mí resultaba insultante, pero que al mismo tiempo era difícil de identificar como algo malicioso frente a los demás. Por ejemplo, cada vez que hablaba con entusiasmo sobre mi pasión por el baloncesto, Claudia se encargaba de hacer comentarios sarcásticos, insinuando que debería ser mucho más alto si realmente quería destacar en ese deporte, aunque, en realidad, mi estatura era bastante buena para mi edad. Luego añadía, con su tono pasivo-agresivo, que tal vez sería mejor que me enfocara más en mis estudios, porque solo así podría aspirar a ser alguien importante en la vida. Las gemelas se reían a carcajadas y no perdían la oportunidad de llamarme con apodos como cabeza de músculo, a pesar de que mis calificaciones eran significativamente mejores que las suyas. Mi padre presenciaba estas situaciones y, aunque claramente se daba cuenta, prefería ignorarlas por completo. Cada vez que me armaba de valor para decirle que los comentarios de Claudia me hacían sentir mal, que me dolían y me hacían sentir menospreciado, él simplemente se limitaba a justificarla, diciéndome que solo estaba bromeando y que yo necesitaba aprender a tomármelo con más humor. Claudia, por su parte, agitaba la cabeza con fingida tristeza y le decía a mi papá que yo no sabía divertirme, que era demasiado serio y que necesitaba relajarme y disfrutar como lo hacían ellos. Ese tipo de comportamiento se mantuvo constante durante todas las vacaciones. Hasta que un día, durante una de esas típicas burlas, no pude más. Solo intentaba pasarla bien en la piscina, disfrutando del sol y del agua, cuando Claudia y las gemelas comenzaron otra ronda de insultos, esta vez centrados nuevamente en mi peso. Lleno de ira y cansado de quedarme callado, decidí tomar una postura vengativa. Me volví hacia las gemelas y, mirándolas directamente, les solté sin filtros que ambas tenían papadas visibles, y que eso era vergonzoso. Vi cómo sus expresiones cambiaban instantáneamente, perdiendo toda arrogancia. Luego giré hacia Claudia, y sin titubear, le dije que no tenía sentido que usara un chaleco sobre su bikini, porque su enorme barriga aún se notaba claramente, y eso la hacía parecer un pingüino. Vi cómo su rostro se ponía rojo de la vergüenza, y se levantó apresurada para salir corriendo hacia la habitación del hotel. Las gemelas se pusieron histéricas, gritándome que yo era sexista y que era despreciable hacer comentarios así sobre mujeres. Más tarde, le contaron todo a mi padre, exagerando lo sucedido, y él vino furioso a encararme. Me preguntó si era cierto que había insultado a mi madrastra y a mis hermanastras de esa manera, y cuando le confirmé que sí, se lanzó a darme una lección de moral sobre los valores con los que me habían criado, diciendo que nunca debía referirme al cuerpo de una mujer con ese tipo de lenguaje. Le respondí que ellas lo hacían constantemente conmigo, se burlaban de mi peso, mi altura y mi apariencia, pero aún así él insistió en que debía disculparme con Claudia. Al parecer, ella se había encerrado a llorar en el baño tras lo que le dije. Así que, obligado por mi padre, fui y me disculpé. Claudia y las gemelas montaron todo un espectáculo al aceptar mis disculpas, actuando como si les hubiera causado un trauma. Cuando volvimos a casa, le conté todo a mi madre, incluyendo lo que había provocado mi reacción. Ella, como en otras ocasiones, llamó de inmediato a mi papá para confrontarlo. Él, por supuesto, trató de justificar a Claudia y culparme a mí, pero mi madre fue contundente, lo amenazó con contactar a servicios sociales si esa mujer volvía a comentar algo negativo sobre mi físico o sobre mi apariencia. Esa advertencia pareció tener un efecto inmediato. No sé exactamente qué ocurrió entre ellos, pero a partir de entonces, Claudia nunca volvió a dirigirme una sola palabra ofensiva.
Claro que eso no significó que empezara a tratarme bien. En lugar de eso, adoptó una postura de total indiferencia. Ella y las gemelas actuaban como si no existiera cuando mi padre no estaba presente, lo cual, francamente, prefería 1000 veces antes que los insultos. Cuando cumplí 16 años, mi madre tuvo que salir de la ciudad por unos días, así que me vi obligado a quedarme con mi papá y Claudia. Ella llevaba varios días quejándose frente a mi padre de lo molesto que le resultaba tener que cocinar para una boca más. En mi última noche allí, decidí aliviar esa tensión y encargarme de preparar la cena. Mi mamá me había enseñado a cocinar desde muy pequeño, con la intención de que fuera una persona independiente, así que no me costaba hacerlo. Cuando Claudia supo que yo cocinaría esa noche, se apresuró a invitar a algunos de sus amigos, como si quisiera exhibir que tenía a alguien que le preparara la comida. Preparé todo con esmero, cociné, puse la mesa y serví los platos a todos los invitados. Para mi sorpresa, todos elogiaron mi comida. Se mostraron realmente impresionados con mis habilidades culinarias, y algunos hasta me felicitaron efusivamente. Más tarde, mi padre se ofreció a lavar los platos, permitiéndome ir a descansar a mi habitación. Fue entonces cuando, desde mi ventana entreabierta, escuché a Claudia hablando con sus amigos en el jardín. Uno de ellos comentaba lo afortunada que era por tener un buen esposo, una casa espaciosa y hasta un hijastro que cocinaba. En lugar de agradecer, Claudia estalló con palabras llenas de desprecio. Les dijo, con tono molesto, que no soportaba tenerme en casa, que detestaba ver mi cara, y que contaba los días hasta que cumpliera los 18 para no tener que verme nunca más los fines de semana. Uno de sus amigos, sorprendido, mencionó que yo parecía amable, y Claudia respondió con veneno, confesó que, en realidad, esperaba que cometiera un error cocinando esa noche, solo para tener un motivo para atacarme. Esa confesión me dejó helado. Me esforzaba sinceramente por ser cortés, por mantener la paz, incluso sabiendo cuánto me detestaba, pero evidentemente ya había tomado una decisión sobre mí y no pensaba cambiarla. Con el paso del tiempo, ese odio no disminuyó, más bien creció. Cuando empecé la universidad, solía visitar a mi papá de vez en cuando por insistencia suya, y durante esas visitas, Claudia se encargaba de hacerme sentir invisible. Programaba salidas familiares exclusivamente con él y las gemelas, o actividades con ellas solas, para no tener que compartir tiempo conmigo. Si alguna mañana me levantaba tarde, como cualquier universitario de vacaciones, me gritaba por ser un vago. Me decía que era una vergüenza, que era flojo e irrespetuoso. Si dejaba alguna taza fuera de lugar, me acusaba de ser sucio e insensible, aunque yo siempre limpiaba después de usar cualquier cosa. Estaba completamente seguro de que me comportaba con respeto hacia ella. Lo hacía en parte por educación, pero también porque sabía que, si no lo hacía, mi padre no dudaría en reprenderme. Siempre traté de ser amable, de evitar cualquier tipo de conflicto. Y, aún así, por más que lo intentara, sentía que todo lo que hacía era insuficiente y que, de alguna forma, siempre encontraba un motivo para despreciarme. Además, ella no respetaba en absoluto mi privacidad personal. Entraba de manera ruidosa y sin aviso a mi habitación mientras yo estaba dormido, despertándome abruptamente, o simplemente irrumpía sin preocuparse por tocar la puerta o anunciarse, lo que me hacía sentir realmente incómodo y vulnerable. Solía revisar mi cuarto y hasta mirar debajo de mi cama sin ninguna razón justificada. Se negaba rotundamente a recoger la cena para mí, aunque sí lo hacía para el resto de la familia, y nunca me invitaba a sentarme a cenar con ellos. A pesar de todo eso, yo mantenía la boca cerrada y bajaba la cabeza, intentando en lo posible compartir momentos con mi papá cuando la ocasión se presentaba. Ahora, llegamos al evento principal. Cuando cumplí 21 años, mi papá me pidió que fuera a visitarlo. Me dijo que tenía noticias importantes que quería compartir conmigo. Había pasado un tiempo considerable desde la última vez que fui a verlo, así que estaba algo dudoso, pero mi madre me animó diciendo que eran buenas noticias para mí. Finalmente acepté y reservé mis boletos de viaje. Al llegar, mi papá me recibió cálidamente en el aeropuerto y juntos manejamos rumbo a su casa. Le pregunté de qué quería hablar, pero él me aseguró que me contaría todo durante la cena familiar. Al llegar, noté que las gemelas también estaban presentes en la casa. Hacía bastante tiempo que no las veía. Julia y Celeste ni siquiera se molestaron en reconocerme, y, a su vez, yo tampoco les presté atención.
Esa noche, durante la cena en familia, mi papá comenzó diciéndonos con orgullo que estaba muy feliz de tener 3 hijos maravillosos en su vida. Habló sobre lo agradecido que se sentía por contar con una familia tan amorosa y que quería compartir algunas noticias emocionantes con todos nosotros. El ambiente era positivo y yo no pude evitar sentir una especie de anticipación. Mientras mi papá continuaba hablando, nos miraba a cada uno con una sonrisa, incluso a Claudia, quien me había estado lanzando miradas frías durante todo el día. Mi papá siguió diciendo que recientemente había perdido a un amigo cercano a causa de un ataque al corazón, lo que le había dado una dura lección de vida y lo hizo reflexionar sobre lo afortunado que era de tenernos a todos con él. También mencionó que ya había hablado con un abogado y redactado un testamento. Al escuchar la palabra testamento, de inmediato noté cómo Claudia y las gemelas se emocionaron visiblemente. Papá continuó explicando que, después de pensar cuidadosamente, había decidido dejarle la casa a su esposa, Claudia. Ella sonrió con orgullo ante esa noticia. Al escuchar eso, Claudia le dio un beso en la mejilla. Mi papá vivía en una casa bastante grande, con 5 habitaciones, así que, si Claudia alguna vez decidía vender la propiedad, podría obtener una suma de dinero considerable. Papá siguió diciendo que había decidido dejarme todo el dinero que tenía en su cuenta de jubilación, además de su coche. Ahora, el coche de mi papá no era un vehículo cualquiera, era un auto antiguo en el que él había invertido mucho dinero y tiempo para mantenerlo en buen estado. Este coche tenía un gran valor sentimental para los dos, ya que él solía contarme historias de su juventud y aventuras relacionadas con ese vehículo. Me quedé sentado allí, tratando de procesar toda la información, y me di cuenta de que dejarme el coche era su forma especial de demostrarme cuánto me quería. Mientras mi papá hablaba con orgullo sobre lo feliz que estaba de que heredara ese coche, la expresión de Claudia cambió rápidamente de orgullo a disgusto. Intercambió miradas con las gemelas, que parecían igualmente molestas. Era evidente que la idea de que yo heredara una cantidad significativa de dinero y ese preciado coche antiguo estaba despertando su resentimiento. Papá, aparentemente sin darse cuenta de estas reacciones, continuó diciendo que dejaría a las gemelas la cuenta bancaria conjunta que compartía con Claudia. Como Claudia era ama de casa, ese dinero le pertenecía completamente a papá. Él dijo que quería que el dinero en esa cuenta se dividiera de manera justa y equitativa entre ellas. Les aseguró que tendrían suficiente dinero y la casa para vivir, por lo que no tendrían de qué preocuparse si algo le llegara a pasar. La verdad, yo estaba conforme con ese arreglo y me parecía justo para todos los involucrados. Sin embargo, las gemelas no tardaron en expresar que esperaban recibir más y que papá debería también dejarles su cuenta de jubilación, argumentando que yo no la necesitaría. Cuando papá les preguntó por qué pensaban así, Claudia comenzó a decir que yo era un hombre, así que debería encontrar mi propio camino en la vida, mientras que ellas, siendo mujeres, necesitarían más dinero para garantizar su estabilidad financiera. Papá le recordó a Claudia que ya había pagado la universidad para sus hijas y que, ahora, además, ellas recibirían la casa y la cuenta bancaria conjunta, por lo que no tenían absolutamente nada de qué preocuparse. Claudia persistía en la idea de que yo no merecía recibir tanto dinero, pero mi papá mantuvo firme su postura y reiteró que su decisión ya estaba completamente tomada y no habría cambios. Yo estaba sentado en silencio, escuchando atentamente mientras ellos seguían discutiendo acaloradamente. De repente, sin aviso alguno, Claudia rompió en un llanto desconsolado. Nos miramos todos preocupados y mi papá le aseguró que no había ninguna razón para llorar, porque había dividido todo de forma justa y equitativa. Entre sollozos, Claudia empezó a expresar que había mantenido silencio durante todos estos años para proteger a la familia, pero que ya no podía aguantar más ese peso emocional. El ambiente en la habitación se volvió tenso y se instaló un incómodo silencio, mientras mi papá y yo nos cruzábamos miradas llenas de desconcierto y confusión. A pesar de la tensión evidente, él le pidió con suavidad a Claudia que por favor contara lo que la estaba atormentando. Con lágrimas que aún caían, Claudia comenzó a narrar que hace unos años yo había intentado forzarla de alguna manera, aunque ella siempre había tratado de ocultarlo para protegerme a mí. Me quedé paralizado, completamente atónito y sorprendido por la acusación tan inesperada que acababa de escuchar. Antes de que pudiera siquiera comprender o asimilar lo que estaba ocurriendo, Claudia continuó elaborando y detallando sus falsas declaraciones. Le dijo a mi papá que, después de las vacaciones que tuvimos juntos en Grecia, donde discutimos sobre mi peso y mi altura, yo la miraba fijamente y trataba de entrar a su habitación sin que me invitara. Me quedé congelado en mi asiento, sin poder reaccionar,
mientras ella seguía inventando una historia de cómo yo intentaba irrumpir en su privacidad cada vez que se duchaba o me acercaba demasiado a su rostro cuando estábamos solos. Le explicó a mi papá que ella temía tenerme en casa los fines de semana por estos motivos, porque tenía miedo de que yo pudiera hacer algo parecido con las gemelas. Tratando de defenderme, negué con vehemencia todas esas acusaciones infundadas y le grité a Claudia por la osadía de inventar cosas tan falsas, pero ella siguió llorando y actuando como una víctima. Comentó que a medida que yo fui creciendo, ella se sentía cada vez más incómoda a mi alrededor. En una ocasión en la que estábamos solos, afirmó que supuestamente yo intenté forzarla nuevamente. Mis ojos se abrieron de par en par, y sentí que la sangre se me escapaba del rostro al oír una acusación tan grave saliendo de su boca. Mi papá estaba claramente confundido y preocupado, alternando su mirada entre Claudia y yo, sin saber qué responder o cómo reaccionar. Claudia prosiguió con su relato, diciendo que había sufrido en silencio durante años, por temor a hablar para no romper la familia. Le grité que estaba loca, que nunca la había mirado ni tocado de manera inapropiada. Ella me contestó con furia que ya no iba a guardar silencio y que necesitaba denunciar a alguien como yo, a quien calificó de monstruo. Las gemelas comenzaron a gritarme con ira por todo lo que le estaban haciendo pasar a su madre y usaron palabras muy duras como violador y abusador. Mi mente daba vueltas y todo esto parecía una horrible pesadilla. No podía entender cómo una noche que empezó bien había terminado con acusaciones tan terribles lanzadas en mi contra. Busqué en mi papá una señal de apoyo, pero él permaneció callado, tratando de asimilar todo lo que Claudia había dicho. Preguntó a Claudia si realmente todo lo que afirmaba era cierto, y ella asintió con seguridad, diciendo que nunca le mentiría a su propio esposo y que él debía creerla. Mientras intentaba defenderme, mi papá le preguntó a Claudia por qué no había contado nada antes. Claudia respondió que tenía miedo de no ser creída porque yo era menor de edad y se suponía que yo no podía hacer esas cosas con ella. Además, ella era la madrastra casada con mi papá, por lo que nadie tomaría en serio sus palabras. Por eso, Claudia había soportado todo en silencio para proteger a la familia y evitar más problemas. En ese momento, ella lloraba y me suplicaba que mi papá no le creyera. Nunca habría imaginado que Claudia fuera capaz de ser tan cruel y vil para inventar mentiras tan horribles, después de todo lo que me había hecho sufrir durante esos años. Lamentablemente, la manipulación que Claudia ejerció había afectado profundamente la relación que yo tenía con mi papá, y él parecía estar dividido, sin saber a quién creer, si a mí o a la mujer con la que se había casado. Las gemelas, claramente influenciadas por la historia que su madre les contaba, también apoyaron las acusaciones falsas que Claudia había hecho contra mí y me gritaron con enojo para que me fuera de la casa. Les respondí con fuerza que esa era la casa de mi papá y que no debían creer ni aceptar las mentiras que su madre estaba diciendo, porque nada de eso era cierto. Mi papá permaneció sentado en completo silencio en medio de aquel caos, y luego me miró fijamente para decirme que debía salir de la casa hasta que todo se aclarara y la situación se resolviera. Sentí un golpe muy fuerte en el estómago al darme cuenta de que mi propio padre me rechazaba y prefería creer en su segunda esposa antes que en mí. Fue un dolor profundo, mezclado con confusión y un sentimiento de traición, así que empaqué mis pertenencias y me fui de la casa que alguna vez consideré como mía. Tomé un vuelo directo para estar con mi madre, quien se sorprendió muchísimo al verme aparecer inesperadamente en la puerta de su casa. Cuando le conté todo lo que había pasado, ella se enfureció y estuvo lista para confrontar a Claudia, pero le pedí que no lo hiciera porque no podía garantizar lo que podría pasar. Me preguntaba cómo alguien podía ser tan irracional y manipuladora como para inventar mentiras tan descabelladas solamente para sacarme de la casa de mi papá, molesta por lo que yo iba a heredar. Si podía inventar algo así, entonces podía inventar mucho más con el fin de destruir mi vida por completo. No podía arriesgarme a tenerla en mi vida ni un minuto más, por eso tomé la difícil decisión de cortar toda relación con mi papá de manera definitiva, porque él había elegido creerle a ella y no merecía que yo formara parte de su vida. Tiempo después, supe por mi mamá que mi papá la había llamado para decirle que estaba avergonzado de tener un hijo como yo y que no quería tener absolutamente nada que ver conmigo. Mi mamá trató de defenderme frente a él, pero sus palabras cayeron en el vacío y fueron ignoradas. También fue atacada por la familia de mi papá, quienes creían la versión de Claudia y le dijeron a mi madre que había criado a un hijo pervertido. No puedo ni imaginar lo doloroso que debió haber sido para mi madre escuchar semejantes insultos y falsedades sobre su propio hijo. Claramente, el daño ya estaba hecho y Claudia había ganado esa batalla.
Desearía poder decir que mi vida mejoró después de cortar la relación con ellos, pero la verdad es que no fue así en absoluto. Claudia y las gemelas continuaron acosándome, enviándome una cantidad interminable de mensajes de texto con palabras horribles y amenazas, diciéndome que debía alejarme de mi papá para siempre. La situación empeoró tanto que tuve que cambiar mi número de teléfono solo para intentar escapar de ellas. Sin embargo, ni siquiera eso mejoró mi situación, porque después de todo lo que Claudia me hizo pasar, desarrollé un miedo profundo hacia estar con o cerca de cualquier mujer. Temía que me acusaran falsamente otra vez y que eso me costara mi trabajo, mi carrera y mi reputación. Tenía miedo de intentar conocer a alguien o salir en citas. Durante todo ese proceso, mi mamá estuvo a mi lado, creyendo en mí y apoyándome incondicionalmente. Pasé por episodios muy graves de depresión y tuve pensamientos suicidas, por lo que mi mamá decidió venir a vivir conmigo por un par de meses para asegurarse de que estuviera bien. Poco a poco, mi salud mental empezó a mejorar y comencé a retomar mi vida con más esperanza. Finalmente, conocí a una mujer maravillosa llamada Ariana, quien trajo luz y felicidad a mi vida. Ella ha cambiado por completo mi mundo, y mi mamá también la adora muchísimo. Ariana y mi mamá se han convertido en todo para mí, y gracias a ellas sigo viviendo con un propósito renovado. Hace apenas una semana recibí una llamada de un número desconocido, y pensando que era de Amazon, decidí contestar. Para mi sorpresa, al otro lado estaba mi papá. Me sorprendió mucho escuchar su voz después de casi 7 años sin saber nada de él, y sonaba más cansado y viejo. Lo primero que me dijo fue cuánto me había extrañado durante todo este tiempo. Le pregunté cómo había conseguido mi nuevo número, ya que muy pocos familiares lo tenían. Pero mi papá evitó responder y, en cambio, me preguntó cómo estaba. Guardé silencio por un momento y finalmente le dije que no quería que me molestara más, que no tenía nada que decirle. Fue entonces cuando mi papá se quebró y comenzó a llorar, suplicándome que lo perdonara. Repetía una y otra vez lo mal que se sentía por haber abandonado a su propio hijo. Mi curiosidad creció y esperé a que me explicara todo lo que sentía y pensaba. Entonces, mi papá comenzó a contarme que Claudia había estado engañándolo con su mejor amigo durante varios años. Después de confrontarla con pruebas contundentes, ella ni siquiera intentó disimular ni ocultar nada más y simplemente dijo que estaba cansada de estar casada con un hombre patético como él. Claudia le confesó que únicamente se había casado con él por su dinero y que odiaba profundamente estar con alguien como él. Cuando mi papá insistió en que le dijera toda la verdad, ella finalmente admitió que había inventado todas esas terribles acusaciones sobre mí porque también me odiaba y porque quería apropiarse de toda la riqueza de mi papá para ella y sus hijas, ya que, según ella, ellas eran las que realmente se lo merecían. Como puedes imaginar, mi papá no dudó en divorciarse de Claudia, y debido a la infidelidad, ella no obtuvo nada en el proceso del matrimonio, aunque sus abogados hicieron todo lo posible para pelear por una pensión alimenticia. Mi papá continuó contándome que había estado esperando el momento adecuado para divorciarse de Claudia para poder finalmente contactarme y pedir disculpas por todo el sufrimiento que me había hecho pasar. Dijo que quería recuperar el tiempo perdido y hacer todo lo posible para que pudiéramos construir una relación mucho mejor como padre e hijo. Al escuchar la expresión padre e hijo, no pude evitar soltar una risa amarga. Le dije claramente que yo ya no era su hijo después de la manera tan rápida en la que me abandonó tras escuchar las horribles acusaciones falsas de su esposa. Le dije que no quería tener absolutamente nada que ver con él y que prefería que no me molestara más con llamadas o mensajes. Terminé la llamada de forma definitiva y esperé que finalmente entendiera el mensaje que le estaba enviando. Sin embargo, desde ese momento, he sido bombardeado constantemente con llamadas no solo de mi papá, sino también de toda su familia, con quienes ni siquiera tengo relación, diciéndome que mi papá ha sufrido demasiado y que yo soy quien está dificultando aún más las cosas. Siento un conflicto interno con todos esos mensajes, pero estoy completamente firme en mi decisión de no volver a hablar con mi papá, después de que él me rechazó y me apartó tan fácilmente por culpa de las mentiras de Claudia. Actualización 1. Bueno, parece que mi publicación anterior fue bloqueada, pero ahora espero que todo esté bien y que pueda mantenerse activa. He publicado nuevamente el enlace y me he esforzado mucho para organizar bien el texto, aunque estoy usando el móvil y no es tan fácil hacer el espaciado perfecto. Quiero aprovechar para agradecer sinceramente a todos ustedes por el apoyo incondicional y los consejos valiosos que me han brindado durante este difícil proceso. Estoy realmente agradecido con cada persona que me ayudó a comprender mejor cómo eran las cosas y a ver la realidad de la situación.
Gracias también por tomarse el tiempo para explicar todo con mayor detalle y claridad, eso me ha ayudado mucho. No solo siento una profunda ira hacia mi papá por haberle creído a mi madrastra en contra de mí, sino también por todos esos años en los que ella me acosó sin que él hiciera absolutamente nada para protegerme. Yo era solo un niño en ese entonces, y ella se aprovechó de eso para chantajearme y manipularme, mientras yo me quedaba callado y guardaba todo dentro. Nunca antes le había contado esto a nadie, pero creo que ha llegado el momento de abrirme y contarle todo con honestidad a mi mamá, porque sé que ella podrá entenderme y apoyarme como nadie más. Actualización 2. Ha pasado ya una semana desde mi última actualización, y quiero tranquilizar a todos aquellos que se han preocupado por mi salud mental. Estoy bien, y aprovecho para agradecerles sinceramente a todos por la amabilidad y el apoyo que me han mostrado en este tiempo difícil. Primero que nada, reservé los boletos para que mi mamá pudiera venir a visitarme y finalmente tener la oportunidad de compartirle todo lo que he estado viviendo, junto con Ariana. Ambas habían notado que algo no andaba bien conmigo y sabían que necesitaba abrirme para poder sanar. Cuando les conté que mi papá había logrado contactarme después de todos estos años de silencio, mi mamá se sorprendió mucho y me preguntó por qué razón había decidido comunicarse conmigo ahora. Le expliqué que mi papá ya se había divorciado de Claudia y que estaba muy enfadado con ella por todo el sufrimiento que ella nos había hecho pasar a todos. Luego, con mucha honestidad, compartí con ellas cómo Claudia me manipuló y acosó cuando yo apenas tenía 12 años. Les conté cómo me atacaba y me hacía daño cuando mi papá no estaba presente, y cómo me amenazaba diciéndome que se divorciaría de él si alguna vez revelaba lo que estaba pasando. No me di cuenta del verdadero impacto traumático que esto había tenido en mí hasta que comencé a hablarlo en voz alta. Al terminar, tanto Ariana como mi mamá estaban llorando en silencio, profundamente conmovidas por lo que les estaba contando. Mi mamá se levantó rápidamente para abrazarme fuerte y me repetía una y otra vez que no debería haber guardado todo eso para mí, que estaba bien y era necesario compartirlo para poder sanar. Lloré desconsoladamente durante unos 30 minutos mientras ella me abrazaba sin soltarme. Ariana me aseguró que ningún niño debería haber tenido que soportar lo que yo pasé, y me dijo que era completamente válido y aceptable si decidía no volver a hablar nunca más con mi papá, porque él debería haber hecho un mejor trabajo protegiéndome desde el principio. Mi mamá estuvo totalmente de acuerdo con eso, enfatizando que yo no tenía ninguna obligación de darle explicaciones a mi papá, porque cuando más lo necesitaba, él eligió creer en su esposa en lugar de protegerme a mí. La única razón por la que mi papá estaba intentando contactarme ahora era porque se encontraba solo y sin familia. Esta realidad me hizo entender claramente que ellas tenían razón. Tal vez mi papá nunca me amó de verdad, porque si lo hubiera hecho, jamás habría creído que yo podría ser capaz de hacer algo tan horrible como lo que me acusaron falsamente. Después de nuestra profunda conversación, sentí un gran alivio por haber podido finalmente compartir la dolorosa verdad sobre Claudia con mi mamá y con Ariana. He tomado la firme decisión de bloquear a mi papá y a cualquier otro miembro de la familia que intente entrometerse en mi vida, porque no les debo ninguna explicación a quienes decidieron abandonarme cuando más los necesitaba. Actualización 3. Hace 6 meses escribí esta publicación inicial y honestamente no puedo creer cuánto ha cambiado radicalmente mi vida desde ese momento. Quiero empezar compartiendo una noticia feliz y llena de esperanza. Le propuse matrimonio a Ariana, y para mi gran alegría, ella aceptó. Mi mamá está encantada por nosotros y nos sentimos muy emocionados. Además, estamos considerando la posibilidad de mudarnos a un lugar más cercano a donde ella vive, principalmente porque las escuelas en esa zona son mucho mejores y eso es importante para nuestra futura familia. Ambos tenemos la ventaja de poder trabajar desde cualquier lugar, así que tiene mucho sentido hacer este cambio para que nuestro hogar sea más cómodo y estable. También, gracias al consejo que recibí de muchas personas en Reddit, comencé a ir a terapia. Este proceso me está ayudando poco a poco a sentirme mejor, a sanar y a recuperar la confianza en mí mismo. Estoy intentando concentrarme en las cosas positivas que tengo en mi vida, sobre todo en Ariana y en mi mamá, quienes han estado conmigo en todo momento, brindándome su amor y apoyo constante, por lo cual estoy realmente agradecido. El pasado, sin duda, fue muy difícil y doloroso, pero ahora estoy mirando hacia adelante con esperanza, visualizando un futuro mucho más brillante, lleno de paz, libre de mentiras, drama y conflictos innecesarios. Actualización 4. Bueno, esta vez la actualización va a ser bastante interesante y un poco más personal. Mi padre no ha intentado contactarme de nuevo, pero sí he estado en comunicación frecuente con mi madre.
ella me llamó para decirme que realmente mi padre lamentaba no haberme creído durante todos estos años tan difíciles, y me explicó que se tomó todo este tiempo para contactarme porque estaba decidido a sacar a Claudia de su vida, para evitar que yo siguiera siendo afectado por ella de alguna manera. Además, me contó algo que me impactó: le diagnosticaron Alzheimer en una etapa temprana. Aunque la enfermedad todavía no está muy avanzada, fue detectada durante un chequeo médico rutinario, ya que últimamente a veces se sentía confundido y desorientado. Al principio, ella pensó que podría ser solo estrés o fatiga, pero resultó ser algo más serio. Solo quería que mi madre hablara conmigo para tratar de convencerme de que al menos nos viéramos una vez, aunque fuera solo una oportunidad para conversar. No hago esta actualización para buscar consejos o recomendaciones, sino simplemente para compartir la decisión firme que he tomado antes de escribir esto: no voy a volver a ponerme en contacto con mi padre. Me duele profundamente que él esté pasando por esto ahora, pero al mismo tiempo, no puedo olvidar todo el daño y el dolor que me causaron las acusaciones falsas de Claudia y cómo él no estuvo a mi lado en esos momentos cruciales. ¿Por qué entonces debería yo estar para él ahora? Hablé de esto con mi madre, y ella me dijo que mi decisión está justificada y que está bien que me sienta así. También me contó que ella le reclamó duramente a mi padre cuando llamó, por todo lo que me hizo pasar durante esos años difíciles. Intentó hablar con él en varias ocasiones, pero él simplemente no la escuchaba ni tomaba en serio la situación. Por eso, creo que este no es el momento para darle una segunda oportunidad a mi padre. En el peor momento de mi vida, él eligió no ser un verdadero padre para mí. Y ahora, en su momento más difícil, yo he decidido no ser su hijo. Sé que muchas personas podrían juzgarme o llamarme mala persona por actuar así, pero supongo que nadie puede entender realmente lo que se siente cuando alguien es acusado injustamente de algo terrible y luego abandonado por la propia sangre. Es difícil expresar todo este sentimiento con palabras sencillas. Actualización 5. Han pasado ya 2 largos años desde la última vez que me tomé un momento para actualizar a todos ustedes sobre mi vida y lo que ha sucedido. Sin embargo, hace unos días, mientras conversaba con Ariana, quien ahora es mi esposa, ella me recordó esta publicación y me hizo ver lo importante que es compartir cómo han cambiado las cosas, por pequeñas que sean. En realidad, no ha pasado nada particularmente emocionante o dramático en mi vida desde entonces, más allá de que me casé y ahora vivo junto a Ariana, formando juntos nuestro propio hogar. Mi madre nos visita con frecuencia, y nosotros también vamos a verla, manteniendo ese vínculo cercano que tanto valoramos. Además, mis suegros se han convertido en personas muy importantes para mí, son amables, comprensivos y han sido un apoyo invaluable. Incluso les he abierto mi corazón y les he contado toda mi historia, y su respaldo durante todo este proceso ha significado muchísimo para mí. Al leer algunos de los comentarios que dejaron en mi última actualización, me di cuenta de que algunas personas probablemente me criticarían, tachándome de mala persona por no estar presente para mi padre en estos momentos. Pero, para mi sorpresa, esas opiniones negativas fueron la minoría. La gran mayoría de ustedes comprendió mi decisión de no volver a hablar con él, y eso es justamente lo que he mantenido. No he vuelto a tener ningún tipo de contacto con mi papá. Sé, por información que me ha llegado a través de algunos familiares, que él está siguiendo un tratamiento médico y tomando todas las precauciones necesarias para manejar su enfermedad, el Alzheimer. También me han contado que le han advertido que quizá pronto tendrá que dejar su trabajo, ya que su empleo requiere una gran claridad mental y concentración, algo que ahora le es más difícil mantener. De todos modos, no creo que le falte dinero o familiares que lo apoyen en este momento complicado. Sin embargo, algunos miembros de la familia, en especial del lado de mi madre, se han enterado de todo lo que Claudia me hizo pasar y han decidido cortar contacto con él o, al menos, mantener una relación mucho más distante y fría. Aunque no estoy seguro si realmente conocen todos los detalles, o simplemente han decidido ignorar la situación por completo. Por ahora, esto es todo lo que puedo compartir con ustedes, y también todo lo que quería contar. Mi vida ha seguido adelante, con sus altibajos, pero rodeado de personas que realmente me quieren y me apoyan, y eso es lo más importante.